Las mazmorras estaban llenas de gritos, el sonido de cadenas que se arrastraban y el eco de los pasos apresurados. Un caballero caía. La flecha incrustada en su pecho dejaba un rastro de sangre en el suelo mojado. En la oscuridad se escuchaban murmullos y susurros, pero nada se veía claramente. Los prisioneros aguardaban su destino mientras la vida se desvanecía de aquellos que luchaban por escapar. El eco del grito de un hombre resonó por todo el castillo, un hombre desconocido que perecía, pero cuyo sacrificio marcaría el destino de otros. Punto. De repente, una figura sombría apareció entre las sombras, mirando con intensidad, como si la escena que presenciaba fuera solo el comienzo de algo mucho más grande. El sonido del metal chocando contra el suelo era ensordecedor, resonando en las frías paredes de la prisión. Con cada golpe, la incertidumbre se incrementaba. El prisionero sabía que su destino se estaba acercando, y la sensación de muerte era palpable. Aunque los guardias se mantenían alejados, el ambiente se cargaba de tensión, como si la muerte estuviera acechando, esperando que alguien diera el paso fatal. Las puertas de hierro crujían, y en medio de la oscuridad los prisioneros aguardaban en silencio, sintiendo el peso de la espera. Cada uno tenía su propia historia, pero todos compartían la misma sombra de la condena. El eco de pasos retumbó por el pasillo y los prisioneros se miraron entre sí. Un extraño se acercaba. Un hombre cuya presencia solo traía más oscuridad. Nadie sabía quién era, ni de qué lado estaba. Sin embargo, algo en su mirada reflejaba una verdad desconocida. Nadie se atrevió a hablar, y el aire se volvió más denso, como si cada respiración fuera una condena. Los ojos de todos seguían al hombre en silencio, con una mezcla de miedo y esperanza, porque en sus entrañas sentían que algo estaba por cambiar. Tal vez, para bien o para mal, el destino de todos estaba a punto de cruzarse. De repente, una voz grave resonó en la oscuridad. Es hora de que alguien rompa las cadenas. Las palabras, simples pero profundas, cruzaron las mentes de los prisioneros. Algunos no podían creer lo que escuchaban, otros temblaban, anticipando lo peor, pero todos sentían lo mismo. Una chispa de esperanza, una posibilidad de libertad. Mientras el misterioso hombre avanzaba hacia el final del pasillo, la tensión se hizo insoportable. Cada uno de los prisioneros deseaba que esas palabras fueran ciertas, pero sabían que la esperanza siempre venía acompañada de un precio. Con una mano levantada, el extraño se dirigió hacia la pesada puerta de hierro. Su voz era baja, pero firme. El destino de todos ustedes está a punto de cambiar. Los prisioneros se miraron entre sí, algunos con incredulidad, otros con miedo. ¿Cómo podría un hombre solo cambiar su destino? Pero las palabras del extraño parecían tener un poder que traspasaba la lógica. La puerta de hierro se abrió lentamente y el primer paso hacia lo desconocido fue dado. En el mercado, las risas y los murmullos llenaban el aire, pero para Andrés, el joven campesino, cada palabra era un golpe. Cada palabra era un golpe. A medida que pasaba por entre los puestos, la gente lo miraba con desdén. Un hombre humilde, de rostro curtido por el sol, con las ropas desgastadas por el trabajo en la tierra, y siempre menospreciado por su origen. Los niños lo señalaban, las mujeres susurraban y los hombres lo ignoraban. La sensación de humillación lo acompañaba como una sombra. Sin embargo, él seguía caminando con paso firme, porque sabía que las pruebas de la vida solo lo harían más fuerte. En lo profundo de su ser, algo se estaba gestando, una llama que podría cambiarlo todo. Al regresar a su cabaña, Andrés no pudo evitar recordar las palabras de su madre: el honor no se compra, hijo. Pero, ¿cómo podría encontrar honor cuando la vida lo empujaba siempre hacia la oscuridad? La cabaña, vieja y de techo bajo, parecía aún más pequeña al entrar. Su madre, con su rostro cansado pero sereno, lo miró fijamente, como si ya supiera lo que había sucedido. No todo lo que se pierde se puede recuperar, le dijo con una calma que dolía más que cualquier reproche. Andrés dejó caer su saco, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. No sabía cómo, pero algo dentro de él despertaba, un deseo de ser algo más, algo que ni él mismo comprendía. Esa misma noche, mientras la tormenta rugía afuera,
Un extraño golpe resonó en la puerta. Al abrir, Andrés encontró a un hombre mayor, de rostro cubierto por una capa oscura. «Vengo en nombre de los antiguos», dijo con voz profunda y resonante. «Tu destino es mucho mayor que lo que crees». Las palabras del desconocido fueron como una flecha lanzada a lo lejos, pero Andrés no entendió su verdadero significado. Sin embargo, la mirada en los ojos del hombre le dio la sensación de que había sido elegido para algo, aunque no sabía qué. El hombre le entregó un medallón antiguo, con símbolos extraños, antes de desaparecer en la oscuridad de la tormenta. El medallón brillaba débilmente en sus manos, y la sensación de incertidumbre no lo dejaba en paz. ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué le había dado algo tan importante? Andrés no podía dejar de mirar el medallón, como si algo en él llamara a su alma. Esa misma noche, mientras la tormenta no cesaba, sintió una extraña necesidad de salir a la colina cercana donde nunca antes había estado. El viento azotaba su rostro, y las hojas caían a sus pies mientras subía la pendiente, pero algo le decía que debía continuar. Al llegar a la cima, miró al cielo oscuro y vio una luz tenue que parecía llamarlo. La vida que conocía ya no sería la misma. El brillo de la luz se intensificó a medida que Andrés se acercaba. Sus pasos eran firmes, como si el destino lo guiara. Cuando alcanzó el punto donde la luz parecía concentrarse, un resplandor cegador lo envolvió. Por un momento, Andrés perdió la noción de todo. Se sentó en el suelo, incapaz de procesar lo que sucedía. Y entonces, en un susurro suave pero claro, la voz del hombre que le había entregado el medallón volvió a su mente. «El honor es tuyo, pero el precio será alto». Fue en ese instante cuando comprendió que su vida había cambiado para siempre. Ya no era solo un campesino, había sido elegido para algo mucho más grande. Al día siguiente, las palabras de Andrés resonaban en la cabeza de todos los que lo conocían. Los nobles, sentados en sus lujosos palacios, observaban con desdén al joven campesino mientras él pasaba entre ellos. «Ese chico no merece ni estar en este lugar», murmuraban entre sí, riendo en voz baja. Andrés no podía evitar sentir su desprecio hacia aquellos que no veían más allá de la tierra que cultivaba. No era un hombre de lujo ni de ambición desmedida, pero sentía que el mundo lo estaba empujando a algo más grande. En sus sueños ya no veía campos, sino castillos y coronas. La semilla del resentimiento crecía dentro de él, alimentada por la humillación que le infligían. Al llegar a la iglesia del pueblo, Andrés encontró al sacerdote de la parroquia, quien, al verlo, frunció el ceño. «No eres digno de entrar aquí», dijo con desdén. Andrés sintió una ola de rabia recorrer su cuerpo. ¿Cómo podía un hombre de fe rechazarlo de esa manera? «Tu alma está manchada, como la tierra de la que vienes», añadió el sacerdote, con una voz fría y autoritaria. Andrés, en su interior, sentía que sus palabras no tenían fundamento. ¿Era el destino de su linaje realmente tan despreciable? La iglesia que antes le había dado consuelo ahora parecía ser la última prisión en la que lo mantenían encerrado. Esa noche, mientras la luna iluminaba el campo, Andrés se tumbó en su cama, pensando en todo lo que había sucedido. Se dio cuenta de que su sufrimiento no era un simple accidente. Algo más grande, algo oculto, parecía estar en juego. El trato de los nobles y la condena del sacerdote solo confirmaban sus sospechas. Su vida estaba conectada a algo más allá de lo que había conocido. Alzó la mirada hacia el techo de madera de su cabaña. ¿Quién era él realmente? La confusión y el resentimiento se entrelazaban dentro de él. De repente, recordó el medallón que el extraño le había dado. Esa noche, sus sueños se llenaron de visiones de castillos y reinos, de sangre real corriendo por sus venas. Ya no podía ignorarlo. Su destino estaba marcado. Al día siguiente, mientras caminaba por el pueblo, Andrés fue interceptado por un viejo amigo, Fernando, quien había crecido con él en las tierras cercanas. «Te he estado observando, Andrés», dijo, su voz baja y seria. «No es solo tu lucha lo que me preocupa, es lo que está ocurriendo en el reino». ¿Qué? Fernando le habló de rumores de corrupción en la corte, de nobles que en secreto deseaban la caída de la familia real. «Sé que algo grande está a punto de ocurrir», añadió Fernando, mirando a su alrededor con cautela. Andrés
Sintiendo el peso de las palabras de su amigo, comenzó a preguntarse si realmente estaba siendo empujado hacia una conspiración más grande de lo que imaginaba. Esa misma tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, Andrés decidió buscar respuestas. No podía seguir viviendo con la incertidumbre de lo que estaba por suceder. Con el medallón en su mano, caminó hacia el viejo templo en el borde del pueblo, donde su madre siempre le había contado historias antiguas sobre los dioses y los reyes. Al llegar, el viento se calmó y una extraña sensación de paz lo envolvió. Pont. Sin embargo, algo en su interior le decía que esta paz era solo una ilusión. Mientras miraba al horizonte, Andrés comprendió que el verdadero desafío comenzaba ahora, y que el peso de la verdad era mucho más grande de lo que había imaginado. Esa misma noche, mientras Andrés meditaba sobre lo dicho por Fernando, un misterioso visitante apareció. Un hombre alto, de rostro cubierto con una capa oscura, se acercó a su cabaña con pasos sigilosos. «Tienes un destino que aún no comprendes», dijo con voz grave, pero su tono estaba lleno de urgencia. Andrés, atónito y desconcertado, dio un paso atrás, pero el extraño lo detuvo. «Tu linaje no es lo que piensas, no eres solo el hijo de un campesino», continuó el hombre, revelando un antiguo pergamino que brillaba débilmente bajo la luz de la luna. Andrés, aún en shock, observó el pergamino y en su interior algo despertó. Era el principio de algo mucho más grande. El hombre le entregó el pergamino, y cuando Andrés lo desdobló, vio una serie de símbolos antiguos que no comprendía. «Este es el legado de tu familia», dijo el hombre, su tono aún más grave. «Lo que has heredado no solo son tierras, sino sangre real». Andrés, incrédulo, observó los símbolos, sin poder procesar lo que escuchaba. Su mente recorría las palabras, pero su corazón no podía aceptar la idea de que realmente perteneciera a algo tan grande. «Tu verdadero nombre no es Andrés», continuó el hombre, «es Valerio, un heredero de sangre real que fue oculto para protegerlo». La revelación lo dejó sin aliento. La vida que conocía ya no existía, y todo lo que había sido suyo se desvanecía en el aire. La revelación del extraño comenzó a calar hondo en Andrés, quien pasaba los días buscando respuestas en viejos libros y documentos, sin encontrar consuelo en nada. ¿Cómo podría ser posible que hubiera vivido toda su vida sin saber la verdad sobre su linaje? La frustración lo consumía. Pasaba horas frente al espejo, tratando de encontrar algo en su rostro que reflejara la realeza de la que le hablaban, pero solo veía a un campesino común. Sin embargo, algo más comenzaba a crecer en su interior, una fuerza nueva que no podía ignorar. El medallón que había recibido hacía semanas comenzó a brillar con más intensidad, y con ello, la sensación de que su destino estaba más cerca de lo que pensaba. En su búsqueda, Andrés se acercó a un antiguo amigo de su madre, un viejo monje que vivía en la colina más alta del pueblo. El monje, al verlo llegar, lo recibió sin palabras. «Sé lo que has descubierto», dijo con voz suave pero firme. «Tu sangre corre con la historia de un reino perdido». Andrés, agobiado, le pidió respuestas. «Todo tiene un precio, hijo mío», respondió el monje. «Y ahora que conoces la verdad no podrás ignorarla. El peso de tu linaje te persigue. Algunos buscarán tu muerte, otros te venerarán. La elección es tuya». Andrés sintió el peso de las palabras del monje y una nueva sensación lo invadió. El destino lo había marcado, y no había vuelta atrás. Al regresar a su cabaña, Andrés se sintió diferente. Las palabras del monje aún resonaban en su mente. «La elección es tuya». Con el medallón en sus manos, Andrés comprendió que no solo su vida, sino también el destino del reino, estaba en sus manos. Era el momento de tomar una decisión, de asumir lo que le había sido oculto por tanto tiempo. No sabía si estaba listo para lo que eso implicaba, pero una certeza comenzó a llenar su corazón. No podía huir de su destino. Si la historia de su sangre debía cumplirse, él sería quien lo enfrentara. Y aunque el miedo lo invadía, también lo impulsaba a avanzar. La oscuridad estaba por llegar, y Andrés estaba preparado para luchar. El día de la batalla había llegado. El campo de guerra, lleno de barro y sangre, se extendía ante Andrés, quien armado con una espada que nunca imaginó manejar, miraba a su alrededor.
Los soldados, con sus rostros cubiertos por cascos y armaduras brillantes, se alineaban bajo el estandarte del rey. Pero Andrés no era uno de ellos, no era un noble ni un caballero. Solo un hombre, un campesino, que ahora se encontraba entre los que luchaban por el futuro de un reino. No puedo retroceder ahora, pensó. La batalla que se libraba no era solo por la victoria, sino por la supervivencia de su alma. Mientras la trompeta resonaba, Andrés avanzó con la espada levantada, enfrentando su destino con un coraje que desconocía poseer. Mientras la batalla avanzaba, Andrés luchaba con una furia que no comprendía. Cada golpe, cada estocada, parecía traer consigo un eco profundo, como si la sangre de los reyes en sus venas le otorgara una fuerza sobrenatural. Pero no todo era victoria. A lo lejos, vio a su viejo amigo Fernando caer al suelo, su cuerpo inmóvil entre los soldados caídos. Un grito desgarrador escapó de su garganta y el dolor lo atravesó como un cuchillo. Pero no podía detenerse. Sabía que si caía en esa batalla, el futuro del reino se desmoronaría. A cada paso, la certeza de que había sido elegido para algo mucho mayor se hacía más fuerte, pero la muerte también se acercaba con rapidez. La lucha no cesaba, y Andrés comenzó a sentir el peso de la guerra. De repente, una figura conocida apareció frente a él. El rey, montado en su caballo, rodeado de guardias. «Es hora de que asumas lo que eres», dijo el rey, su voz autoritaria y fría. Andrés, con la espada en la mano y el sudor empapando su rostro, se acercó al rey con una mezcla de furia y respeto. «No quiero tu reino, solo la verdad», respondió Andrés, sabiendo que las palabras que acababa de pronunciar cambiarían todo. La espada del rey brilló bajo la luz de un relámpago, y el destino de todos parecía sellarse en ese momento. La batalla alcanzó su punto máximo, y Andrés luchaba con todo lo que tenía. Su cuerpo estaba agotado, pero su mente no dejaba de gritar por justicia. De repente, un traidor apareció entre las filas del ejército. Era un hombre que había sido amigo de Andrés, alguien que había jurado lealtad a su causa, pero que ahora se volvía contra él. «Lo siento, Andrés», dijo con una sonrisa fría, antes de atacar por la espalda. Andrés, en un rápido movimiento, giró y bloqueó el ataque, pero la herida que recibió fue profunda. Su visión se nubló y el dolor lo invadió. Sin embargo, su espíritu no se quebró. Al enfrentar al traidor, Andrés juró que no dejaría que su causa se perdiera, incluso si debía sacrificar todo por ella. La batalla llegó a su fin, pero el precio fue alto. Andrés, herido y agotado, se levantó entre los cuerpos caídos, su respiración pesada. El reino había cambiado para siempre, pero la gloria de la victoria venía acompañada de una gran pérdida. La traición, la muerte de amigos y la violencia dejaron cicatrices que nunca sanarían. Sin embargo, mientras miraba el campo de batalla, Andrés comprendió que no solo había luchado por su vida, sino por el futuro de un reino entero. El destino le había ofrecido la oportunidad de forjar su camino, pero a un alto costo. Y mientras la tormenta se calmaba, Andrés se levantó, sabiendo que su lucha aún no había terminado. El sol comenzaba a salir sobre el reino, iluminando el campo de batalla, ahora tranquilo y cubierto de sombras al amanecer. Andrés, con la espada aún en la mano, caminaba lentamente entre los cuerpos caídos, buscando alguna señal de esperanza entre el desastre. La victoria no se sentía como tal. Los amigos que había perdido, las traiciones que había enfrentado, todo eso pesaba en su alma. Pero cuando miró al horizonte, vio algo nuevo, la luz del amanecer, un símbolo de renacimiento. El reino, aunque devastado, tenía una oportunidad de reconstrucción. La lucha aún no ha terminado, pensó Andrés, mientras se levantaba determinado a reconstruir lo que se había perdido. El futuro del reino estaba en sus manos. El rey, ahora cautivo, se encontraba ante Andrés, su rostro marcado por la derrota. «¿Qué harás ahora, joven Valerio?», le preguntó con voz quebrada. Andrés lo miró fijamente, sus ojos llenos de determinación. «No quiero tu corona», dijo con firmeza. «Solo quiero la paz para mi pueblo». El rey, en silencio,
comprendió que su reinado había llegado a su fin. Los nobles que aún quedaban se retiraron, temerosos de las decisiones que Andrés pudiera tomar. Pero el joven campesino, ahora rey, sabía que su lucha no había sido por el poder, sino por la justicia que su gente merecía. No era el heredero de un trono, sino el protector de un reino caído. Con el reino en ruinas, Andrés se dirigió a la plaza central del pueblo, donde los supervivientes se habían reunido. Las personas, cubiertas de polvo y cicatrices, miraban hacia él con incertidumbre. Hoy, el reino renace, pero no con reyes ni coronas, comenzó Andrés, su voz firme, pero llena de compasión. Renace con justicia, con unidad. No seré vuestro rey, sino vuestro servidor. La multitud guardó silencio, sorprendida por sus palabras. Pero Andrés sentía que, al ofrecerse como líder de su gente, les devolvía algo que nunca deberían haber perdido: la esperanza. Mientras la multitud comenzaba a aplaudir, él levantó la cabeza, mirando hacia el futuro que aún debía forjar. Después del discurso, Andrés caminó por las calles del pueblo, saludando a aquellos que lo miraban con una mezcla de admiración y escepticismo. La gente comenzaba a reconstruir, levantando casas, reparando los caminos. La ciudad, aunque aún herida, mostraba señales de vida. Mientras Andrés pasaba, algunos lo seguían, otros lo observaban desde sus ventanas, y algunos ofrecían palabras de agradecimiento. A pesar de las cicatrices visibles del reino, había un sentido de unidad que nunca antes había existido. Andrés no estaba solo en esta nueva lucha. El pueblo, aunque marcado por la guerra, comenzaba a levantarse junto a él, sabiendo que la verdadera batalla no era solo por el trono, sino por el alma del reino. Mientras Andrés caminaba por el pueblo, sintió el peso de todo lo que había sucedido. La guerra, las pérdidas, las traiciones. Pero también sentía algo más. Una renovada esperanza en su corazón. Todo esto lo he hecho por ellos, pensó. El destino le había dado la oportunidad de cambiar el curso de la historia, no solo para él, sino para todos los que habían sufrido. El pueblo comenzaba a sanar, y Andrés sabía que su trabajo apenas comenzaba. Aunque las cicatrices nunca desaparecerían, el futuro ya no estaba en manos de los tiranos ni de los reyes, sino en las manos de las personas. Esto es solo el principio, se dijo, mientras miraba al horizonte, sabiendo que su lucha había dado frutos. La guerra había terminado, y el reino comenzaba a sanar. Andrés, ahora un líder sin trono, caminaba por la plaza del pueblo, donde se erigió un altar improvisado. Con las manos juntas, miró al cielo y susurró un juramento. Juro ante Dios y ante todos ustedes, que lucharé hasta el final por la paz de este reino. Las palabras resonaron en la plaza, y la multitud guardó un profundo silencio, como si estuvieran esperando algo más. Aunque Andrés había derrotado a los tiranos, aún quedaba mucho por hacer. El peso del reino sobre sus hombros no era solo un desafío de poder, sino de sacrificio. Mientras la gente comenzaba a dispersarse, Andrés permaneció allí, solo con su pensamiento, sabiendo que su juramento sería puesto a prueba una vez más. Esa noche, mientras la luna iluminaba el camino, Andrés regresaba a su hogar. La cabaña que antes parecía ser un lugar de tristeza y lucha, ahora representaba el símbolo de su victoria. Cuando cruzó la puerta, una presencia lo recibió, una figura sombría en la esquina de la habitación. «Has cumplido tu juramento», dijo la figura con voz profunda. Andrés, sorprendido pero sereno, respondió: «Mi juramento no ha terminado». El hombre sonrió levemente, como si comprendiera algo más profundo. «El reino te necesita, Valerio. La paz es solo una mentira si no puedes mantenerla». Con esas palabras, la figura desapareció en la oscuridad de la noche. Andrés comprendió que, aunque su lucha por la paz estaba ganada, la guerra por el alma del reino apenas comenzaba. El amanecer llegó con una sensación de renovada calma, pero Andrés no podía escapar de la sombra de la duda. Había logrado la paz, pero el futuro aún era incierto. Se dirigió a la plaza del pueblo, donde el viento soplaba suavemente, trayendo consigo murmullos de cambio. «¿Qué pasa después?», pensó.
El reino necesitaba algo más que su presencia, necesitaba una verdadera reconstrucción, una transformación que no podía hacer solo. En su interior, Andrés sentía que aún debía enfrentar una última prueba. Pero, al mirar al pueblo, vio algo que le dio esperanza. Las personas estaban unidas, trabajando juntas para reconstruir. Tal vez, la paz no fuera fácil de mantener, pero por primera vez, Andrés creyó que tenía el apoyo necesario para seguir adelante. En un rincón apartado del pueblo, Andrés encontró a un viejo amigo que había sido su mentor en los días más oscuros. «Lo has hecho, Andrés. Has roto las cadenas del pasado», le dijo el hombre, su voz temblorosa de emoción. «Pero recuerda, el sacrificio nunca termina. El reino necesita más que justicia, necesita humanidad», contó. Andrés miró al hombre, reconociendo la verdad en sus palabras. «Lo sé», respondió, «y lo daré todo por ellos». El hombre sonrió, como si supiera que Andrés había superado el desafío final. La aceptación de su destino. No era solo un líder, sino un hombre que entendía el peso de su responsabilidad. Y aunque las pruebas no habían terminado, Andrés sentía por primera vez que estaba en el camino correcto. Mientras el sol se ponía en el horizonte, Andrés caminaba hacia el límite del reino, mirando las tierras que algún día gobernaría. «El sacrificio ha valido la pena», pensó. «Pero la historia no me recordará a mí, sino a todos los que lucharon a mi lado». El viento soplaba suavemente, como si el reino mismo susurrara su agradecimiento. Andrés entendió que aunque su nombre sería recordado, la verdadera grandeza radicaba en el pueblo que había unido. Con una última mirada al horizonte, Andrés hizo una promesa silenciosa. Su lucha no terminaría hasta que la paz reinara, no solo en su reino, sino en todos los corazones de su gente.